especial en el cual me acompaña mi buen amigo Export. Hola. Bastante importante. Perdón, Es más perdón, o menos... perdón, justo no, te dejé muteado, perdón. Otra vez, otra vez. No te preocupes, está todo Estoy bien. Bueno, nerviosa. tranquila, tranquila. Bueno, primero que todo, hola Nao, hola chat. Es como siempre es un placer estar aquí con Nao. En ese sentido, Nao sabe que siempre es un honor como compartir con ella. Y claro, lo que decía era que siento que este hecho es lo suficientemente interesante como para darle partida a una serie de podcasts que estoy seguro que a Nao le era increíble. Porque a nivel geopolítico diría que es el acontecimiento más importante desde el triunfo de Donald Trump en noviembre de 2016, ya que la muerte de la princesa, o sea, perdón, la muerte de la reina, era algo que se venía esperando hace mucho tiempo por su edad, y existía todo un cronograma de acciones por realizar, y estaba todo tan estructurado que se hace interesante el que por fin haya ocurrido. Así que espero que la conversación pueda surgir y nuevamente, nada, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarme en este podcast, estrenando formato, estrenando todo. Estoy demasiado nerviosa, así que creo que ya empecé mal. Ya todo como lo tenía planeado salió mal, pero está bien, no importa. Es parte de la televisión en vivo. Creo que eso es lo bonito como del tú a tú y de las cosas en vivo, que no siempre las cosas salen bien, pero como digo, hay que darle nomás. Sí, 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 sí. Pues así es, uno de los personajes históricos más importantes del siglo XX, la reina Isabel II, una mujer que no se esperaba que fuera a ser reina, una mujer que realmente tenía aspiraciones a ser parte de la familia real y pasar, digamos, lo más desapercibida posible, por lo menos, a volverse la monarca más longeva de la corona inglesa. Exactamente, exactamente. Datos solamente para contextualizar cuánto duró el gobierno de Isabel II. Alcanzó a haber 15 presidentes de Reino Unido, 14 presidentes estadounidenses, vio el ascenso y la caída de cosas tan icónicas como por ejemplo The Beatles, que es la banda inglesa de referencia. Creo que también es un icono cultural. No me atrevería a decir que ni siquiera en Latinoamérica, donde tal vez la corona británica tiene un poco más, menos peso, salvo obviamente del caso de Malvinas, Ujú. ha sido un referente. Por ejemplo, yo que soy de Chile, justo también la televisión chilena recogía eso en una visita que ella tuvo al país. Me imagino que en México igual deben haber algún tipo de referente relacionado a ella. Sí, así es. La reina también visitó México. Incluso tengo un par de anécdotas interesantes de su visita. Esperamos que ahorita podamos compartir una comparativa de las anécdotas. Desde un mexicano que trabajó como chef para la reina hasta un miembro de la realeza británica que era una mexicana. Es Este, muy interesante, sí, 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 es sí, sí, súper sí, sí. interesante todo eso. Así que creo que vamos a compartir datos interesantes tanto de su visita y de otros datos, como de pues todo lo que acontecía a la señora. Eh, Claro, las consecuencias económicas, culturales y sociales que van a generar su muerte, las especulaciones del final de la monarquía, todo lo que acontece, no solo su muerte. Además, recordemos que la reina, aunque fuera la regente, no solo de su país, sino de muchos otros, no era o sea, era la imagen, digamos, más importante de varios países, pero no los regía, o sea, no era directamente gobernante de los mismos. claro, claro. O sea, a minutos de que se notificó la muerte de la reina, la libra esterlina, que es la moneda de Reino Unido, descendió abruptamente y cayó frente al euro y al dólar. Así que la figura de la reina, yo creo que en todo aspecto que uno lo quiere analizar tenía preponderancia.
Y es que Y no es solo en su país, sino que tenemos que era la figura pública no solo de Reino Unido, sino de Canadá, de Austria, de Belice, incluso de este lado de América tenemos lugares que todavía se consideraban, bueno, son parte de la Commonwealth. claro, claro, sí, 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 sí. No sé si por qué tema te gustaría como comenzar. Igual siento que la gracia de este suceso como tal es que tú lo puedes mirar desde varios puntos de vista. Podría tomar el punto de vista como más político que se podría decir, pero también hay cosas que son interesantes por consecuencia de, por ejemplo, en el caso del Brexit, que fue este movimiento que tuvo Reino Unido, donde Reino Unido como nación se separó de la eurozona, por lo cual su propia moneda ahora es la que rige, tiene diferentes tratados, pero también de cosas, por ejemplo, como el reino Carlos el rey Carlos que va a subir, y como por ejemplo Lady Di, que es una Ujú. figura también icónica, entra al juego de que la actual esposa de Carlos es la persona con la cual engañó a Lady Di, y es una persona que es muy, pero muy resistida por la comunidad británica. Es que hay muchísimos campos en los que podemos abordarlo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de cómo va a afectar en la actualidad, o cuestiones, como tú dices, sobre Lady Di, la cual es una historia también muy interesante, en la que se da mucho la especulación, en la que incluso teóricamente mucha gente aún cree o aún asegura cosas que pasaron o no pasaron. A la actualidad no tenemos muchos datos de realmente qué fue lo que pasó, solo digamos la verdad histórica, que es como de, sí, tuvo un accidente, claro. Claro, sí, sí, es Claro, bastante claro. curioso y sospechoso cómo ocurrió todo. Sí, sí, sí. Eh, Así ¿Te, que no sé, mira, dígame, diga. ¿Te parece si abordamos un poquito de su historia antes de pasar a los acontecimientos más recientes? Exacto, sí, perfecto, perfecto. A ver, la reina Isabel, después de pasar a la corona en medio de la Segunda Guerra Mundial, eso ya es bastante. O sea, bastante tensionante. Ella no se planeaba que fuera reina. Su tío decidió abdicar en nombre del padre de Isabel, ya que él se quería casar con una celebridad estadounidense. Así que le dejó la corona a su padre sin saber demasiado de la corona, digamos, solo los protocolos iniciales de, de cualquier miembro de la familia real, pero no un entrenamiento como tal para ser rey. Vivió durante la Segunda Guerra Mundial y murió de cáncer. Ni siquiera murió en batalla Wow, o algo por el estilo. Después de fallecer de cáncer, la reina Isabel tuvo que tomar el lugar de su padre en el minuto uno en el que él falleció. Ella ya se había casado con Felipe y tuvo que regresar de sus vacaciones porque su padre había muerto repentinamente. Y no solo eso, sino que tuvo que un plazo apenas de, de meses para su coronación. Tuvo 16 meses, más o menos, del momento en que murió su padre a que ella pudo tomar la corona, porque Churchill, para quien conozca un poco de historia, que fue uno de los personajes más importantes durante la Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, claro. uh-huh, que fue primer ministro de, de Gran Bretaña y demás, de Reino Unido. Realmente no creía que estuviera capacitada todavía Isabel para gobernar, entonces tuvo que tener un entrenamiento bastante intensivo de varios meses antes de ser coronada. Así que desde ese momento ya tenemos una historia bastante complicada. De hecho, Sí, perdón, ¿sí? no te preocupes, no te preocupes. Sí, termina, 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 termina. Bueno, de hecho, realmente la familia, tanto Churchill como la familia real, durante los bombardeos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, se tuvieron que quedar, digamos, dentro de la ciudad para poder
digamos, apoyar a su gente en medio pues ya saben, de los bombardeos alemanes. Y bueno, eso es solo un poquito de su historia, el comienzo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, como comentábamos al principio, la figura de Isabel va a dejar un antes y un después en la política tanto exterior como interior de Reino Unido. Ujú. Hace un tiempo había leído que la monarquía, simplemente como por la figura de Isabel, generaba 1.700 millones de libras esterlinas al año. O sea, es una cantidad gigantesca de dinero. Y además, por ejemplo, todo lo que implicaba su imagen como tal. Si no me falla la memoria, la reina aparecía en los billetes de estos países. Así que imagínate ahora, por ejemplo, todo lo que va a ocurrir con eso. Cómo Sí, se va a tener que reimprimir el dinero, cómo todo logo que tuviese el rostro de Isabel va a tener que cambiar. También la coronación como tal. Hay varios factores que entran en juego al momento de referirse al caso. Si no me equivoco, hoy día alrededor de las 4 p.m. Horario Chile, 3 p.m. en México, se dio la noticia. Pero no sé tú ujú. nada como enterante de la misma, dónde estabas, porque siento que va a ser eso. Esto yo lo asimilo como, por ejemplo, al hecho de que actualmente mucha gente se pregunta, o es un tema de conversación recurrente, dónde estaba uno cuando ocurrieron sucesos como, por ejemplo, el 11 de septiembre o ese tipo de hechos que son como importantes a nivel mundial. Realmente sí, bueno, tú eres un poquito más contemporáneo mía, así que supongo que te recordarás un poco lo que fue, no sé, el 11 de septiembre o hechos de ese calibre, que bueno, yo era una niña que estaba en la escuela cuando pasó lo del 11 de septiembre, me tocó ahora sí que la paranoia de una tercera guerra mundial en carne propia. Am, pero en el caso de aquí con la reina Isabel, pues solo desperté con la noticia de su estado de salud, pero ya había demasiados rumores de esto que, como tú mencionabas, la operación El Puente de Londres, Donde se ha caído, claro. ajá, que se ha caído el Puente de Londres, entonces todo este movimiento en el que ya se empezaba a notar que la BBC, todos los presentadores empezaban a usar ropa negra, corbata negra y demás datos, ya era demasiado sospechoso y era un poco evidente que solo estaban esperando a que los hijos de la reina llegaran a donde estaba ella, digamos, para darle el luto y que no propagar la noticia como tal, pero ya era un poco obvio que ya había muerto bastantes horas antes de lo que se había anunciado. Sí, sí, sobre el puente de Londres, eso a mí siempre me ha llamado la atención porque me gusta todo lo relacionado a cómo los sucesos estructurados. Ujú. Hace mucho tiempo me acuerdo que la BBC sacó un documental y sacó una nota, que por cierto la nota ya no está disponible, sobre qué ocurriría cuando la reina Isabel falleciese. Había toda una campaña y toda una serie de acciones a realizar y tenían por nombre clave el puente de Londres ha caído. ¿Cómo funcionaba esto? El médico real, cuando dijese la palabra que el puente de Londres ha caído, desde el exterior de la puerta de la habitación de la reina comenzaba todo un escaparate de movimientos. El primer movimiento era dar la noticia a sus hijos. El segundo movimiento era activar una bocina que tenían las oficinas de la BBC roja. Cuando esa bocina se encendiese significaba que la reina había fallecido y que el personal de la BBC Mundo tenía 5 minutos para cambiarse de ropa, ya que por ley tenían que tener siempre disponible un terno negro y ropa de color negro para demostrar el luto, ya que ellos son la cadena estatal de Reino Unido. Así que imagínate, no sé, gente que lleva trabajando tal vez 30, 40 años, que siempre se le comentó que esta luz se iba a prender en algún momento y que cuando se prendiese esta luz iban a tener que actuar, ver la luz prendida. Y me pongo como Ya sé. en los papeles de esas personas decir, se prendió la luz, falleció la reina. Sí, no, realmente creo que incluso días antes ya había una pequeña sospecha. Se mencionan que había fotografías de la reina en el nombramiento de su primer ministra mujer de Reino Unido, esta Liz Truss.
Claro, sí, sí. eh, en el que se menciona que ya había como pequeños hematomas en su brazo o algo parecido, no lo he corroborado por mí misma, pero que ya daba a entender que estaba bajo quizás algún estilo de tratamiento o cuestión de salud que dirigiera que probablemente tendría un problema de salud más, um, ¿cómo decirlo?, más inminente, por lo que no me sorprendería que la BBC y otros noticieros y demás ya estuvieran sobre una alerta de que no estaba en una salud óptima Claro, mucho claro, claro. antes. Sí, 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 yo creo que igual, como comento, entre que se revele la información y este que, por ejemplo, se enteran los hijos, obviamente me imagino que hay un plazo de tiempo razonable, pero igual no me deja de llamar la atención, por ejemplo, el cómo la muerte de la reina Isabel si es un suceso, más allá de que, por ejemplo, uno ve la monarquía como algo tan arcaico, ya que en la mayoría de los países la monarquía está abolida, pero en Reino Unido la monarquía tiene casi un carácter ceremonial. Siento que es un atractivo turístico, como mencionaba, generan 1.700 millones de libras esterlinas anuales. Así que también Ujú. cómo eso va a cambiar, por ejemplo, ya que eh, siento que hay gente que no va a poder dejar de asociar la figura de Isabel con la monarquía. Y es que es uno de los retos principales que va a tener su hijo, su heredero Carlos, el rey Carlos. El bebé. El bebé que ya está bastante más centrado en los años. Ay, también además muchas personas abogan porque realmente se nombre a William como rey y no a Claro. Carlos, pero realmente eso no está en, sí, nombramos al nieto y no al hijo, ¿no? O sea, realmente el hijo es el sucesor y así dure 3 años en el trono o 6 meses, le tiene que tocar. Eh, pero uno de los retos más grandes que tuvo la reina Isabel fue recuperar la confianza en la corona, ya que por todos los Exacto. sucesos que tuvieron muchos movimientos antimonárquicos que en la actualidad ya, ¿cómo explicarlo? Llevan mucho más que solo no me gusta que los monárquicos se ve viejo, sino mucha gente que no está a favor del gasto público que representa, de, de muchas cuestiones que probablemente no, nosotros quizás no las podemos vivir porque quizás a nosotros es como, ok, la monarquía, qué bonito, qué folclórico, la reina, la hemos visto prácticamente toda nuestra vida, desde que éramos conscientes de quién era. Entonces, que de la nada muriera, para muchas personas es un shock, porque casi era como una figura inmortal, o sea, era la corona inglesa, era la representación de un gobierno, como decía ella para bajarle los humos a uno de sus primeros ministros de, sí, mucho gusto, tú eres uno de mis muchos primeros ministros que he nombrado, o sea, yo soy la reina. Exacto, exacto. Mucha gente no lo sabe, pero a finales de los 80 y comienzos de los 90, en Reino Unido, como tal, entendiéndose Reino Unido, por ejemplo, como la unión de países de Escocia, de Irlanda del Norte, Irlanda del Ujú. Sur, de Inglaterra, hubo mucho tiempo donde habían atentados, o sea, hubo terrorismo, por ejemplo, en Irlanda. Son súper Ajá. conocidos los casos de coches bomba y de gente que estaba en contra de la corona británica, pero desde un punto de vista muy radical. Y la reina Isabel logró de forma sistemática unificar, más allá, por ejemplo, de la división de Irlanda del Norte con Irlanda del Sur, unificar el Reino Unido de forma homogénea. Claro, Ujú. han habido referéndum, han habido votaciones, pero siempre desde un punto de vista pacífico. Mucha gente a Carlos ya se anunció que no lo reconocen como heredero legítimo y abogan por William, como comento, por el factor ya sea de Lady Di, de que en realidad, como comento, es un factor que sí es importante porque Lady Di tiene que haber sido la figura de la corona británica más relevante desde el punto de vista del espectáculo y de la publicidad.
pero ¿qué quiere ocurrir? Quiere ocurrir como por ejemplo con todo el proceso independentista que tiene Escocia, Irlanda del Norte o Irlanda del Sur se irán nuevamente a sublevar. Creo que esto representa como muchas posibilidades. Y como comentan, imagínate, ponte tú, Carlos, Cintaura está 6 meses y vuelve a fallecer. Es una persona de 76 años Sí. que no está perfectamente de salud, que en realidad Que acaba no de perder saben. a sus dos padres en un lapso muy corto de tiempo. Exacto, imagínate el gasto que va a significar tener que volver a imprimir el dinero, tener que volver a cambiar todo, porque como comento, no es simplemente que sea un roster figurativo, la figura del rey de Reino Unido va mucho más allá de ser simplemente un título nobiliario decorativo. Está en dinero, está en imágenes, está en publicidad, está en el pasaporte de Reino Unido tiene la imagen de la reina Isabel. O sea, ¿cómo se va a trabajar si fallece después Carlos? Imagínate el gasto que van a tener que hacer 2 veces. De hecho, ya está anunciado que tanto lo que son los billetes como lo que son el himno nacional y montones de rótulos y demás, tienen que cambiar tanto a la imagen del rey, empezando por los billetes, como, como la cuestión incluso su himno nacional dice The Queen y ahora te va a tener que decir The King. Exacto. O sea, es un enorme gasto, ya no solo el velorio, que va a ser uno de los velorios más impresionantes del mundo, creo, sino que todos los gastos posteriores administrativos que va a conllevar esto no va a dejar a mucha gente contenta. El rey Carlos no es precisamente popular entre la gente, a diferencia de lo que fue Lady Di y a diferencia de lo que fue la reina Isabel. Eh, Carlos sí ha sido una figura pública que ha levantado la voz en cuestiones arquitectónicas, en cuestiones políticas, muy fuera del protocolo de la reina de no interferir en asuntos políticos y solamente ser una imagen de la fortaleza de la monarquía y del, de la corona como tal. Exacto. Y creo que eso también es algo que va a cambiar. Carlos siempre ha sido mucho más, eh, ¿cómo se llama? Más de colocar su ideal sobre, por ejemplo, tal vez el primer ministro que está actualmente gobernando. Yo creo que va a ser interesante el ver también en ese sentido en el espectro político, porque igual también tenemos que entender que Liz Truss, que es la primera ministra que actualmente rige, llegó al poder hace, ¿cuánto? 3 meses, que fue cuando salió Boris Johnson por su ¿Cuál polémica de la cuatro fiesta que meses? tuvo. Se vio con la reina el martes. O sea, ¿cuánto? Ni siquiera un mes, si no me equivoco, tal No, vez le dio más tiempo. llevo una semana. Una semana, imagínate, esto es cuando llegas a tu trabajo, la primera semana echan a tu jefe directo. Totalmente, o sea, hace un mes más o menos, poquito más de un mes, Boris Johnson dimitió por todos estos escándalos que tuvo, en los que no voy a entrar porque no estoy tan bien informada, pero sí, tuvo muchos escándalos bastante curiositos por parte de algunos de sus miembros de su gabinete, digamos, ah, y tuvo que dimitir una persona que también fue muy popular en Reino Unido y que tiene otra serie de características muy interesantes, pero en cuanto dimite, hay un proceso en el que su mismo partido tiene que escoger a un siguiente ministro y apenas se había escogido a la pobre a la pobre de Liz. Claro. Eh, el martes se vio con la reina por primera vez en su audiencia, ya que los primeros ministros se veían con la reina una vez a la semana, era su cita más importante, ya que tenían que mantenerla informada de todo lo que pasaba en el país por ley. Ah, se ve con la reina el martes y hoy jueves la reina muere. Imagínate la responsabilidad de ser la última primer ministro eh, llamada por la reina. En el caso de Boris Johnson, a Boris Johnson se le exigió la renuncia luego de que en plena pandemia y en confinamiento por COVID tuviese una fiesta por su cumpleaños en el Palacio de Gobierno.
Y cuando esto explotó, Ujú. fue tanto el revuelo que empezaron como a dimitir los diferentes encargados de su parlamento, pero al final el hecho fue tan grave que tuvo que renunciar él por cuestiones de, ¿cómo se llama?, de figura pública, de respeto como público. La imagen de él ya estaba como demasiado manchada y este fue como la última la gota que rebasó el vaso, como dicen. Además, Carlos siempre se ha visto envuelto en polémica. Por ejemplo, hace no mucho salió una noticia de que había aceptado 1 millón de libras de la familia de Osama Bin Laden No, Dios mío. y que Ah, esa no me lo sabía. tenía como nexos que eran como bastante de dudosa procedencia. Por ejemplo, también se le había asociado al caso de Epstein, que fue este político estadounidense que se suicidó y estaba ligado como a red de trata blanca. Oh, Dios mío. Tiene como mucha... Ujú. Ay, sí, disculpa, yo justo me trapiqué. Tiene mucha mala fama. Sí, sí, sí. O sea, creo que el acto que más ha marcado la historia de Carlos como un, no villano, pero un ser no tan querido en Reino Unido ha sido la muerte de Lady Di, su Exacto. esposa. Para quien no conozcan, metiéndolos un poco en el contexto, la princesa Diana, Lady Di, fue la esposa de Carlos, el hijo de la reina Isabel, una mujer que fue muy amada por la gente, actuó en muchas actividades de caridad, actuó en muchos, digamos, actos públicos que la dejaron a ella como principal, ¿cómo decirlo?, figura de la monarquía, pero desgraciadamente Lady Di, sin ser la hija de la reina, tomó mucho más protagonismo en la imagen pública de la gente de lo que llegó a ser el príncipe Carlos, por lo que también generó muchas envidias y muchos conflictos matrimoniales dentro de su relación. Además, Lady Di fue una persona que no quería realmente casarse con él, pero Claro, claro. él buscaba un compromiso que estuviera a la altura de la monarquía, fuera lo que fuera, y a pesar de incluso de tener un amante y tener un romance con otra persona, se casa con ella. Estoy poniendo en pantalla en estos momentos el horrible vestido de novia de Lady Di. Eh, ¿qué puedes Sí, contar tú de su está vida? bastante, uno está bastante feo el vestido, hay que coincidir en eso. Es Pero horrible. claro, creo que el tema, también para contextualizar, en su momento la monarquía inglesa o de Reino Unido era tan cerrada que, por ejemplo, se le prohibía a los príncipes tener novia. Si el príncipe presentaba a una pareja ante la comunidad o ante el público, estaba presentando a su futura esposa. Por eso también Lady Di siempre sintió esa presión. Y hay bastante libro y reportaje donde ella ¿cómo se llama? Donde ella comenta que siempre sintió que era una relación de tres, donde estaba ella, estaba Carlos y estaba Camila de Cornualles, que es la actual esposa de Carlos y la Así persona es. con la cual la engañaba. Y creo Totalmente. Y que, que ella era una persona también casada, se separó después de todo claro, este escándalo. y siento que Carlos es considerado por muchos británicos un antagonista de la corona. Siento que es la mejor forma de describirlo. ¿Por qué? Porque partiendo por la base era siempre el eterno candidato a heredero al trono que nunca fue hasta el día de hoy. Era una persona repudiada por lo que le hizo a Diana, ya que públicamente se mostró rechazo, ya que además se enteró la comunidad sobre las infidelidades de Carlos. Y Diana era todo lo contrario, mucha gente la consideraba la princesa del pueblo, Es porque que, ujú, se mostraba participativa en actos de caridad, era una persona que rompía cualquier protocolo que tenía en la realeza, por ejemplo, de abrazar niños, de participar en actos de cultura pop, por ejemplo, se comenta que en un año nuevo Diana salió con Freddie Mercury, oh vaya, Diana eso no me lo sabía. disfrazada de hombre para salir a un bar. Te envió la fotografía, creo que está por ahí. También era muy amiga de Elton John. Creo que fue una de las personas que para Elton John fue un soporte cuando falleció
pareja, si no me equivoco, y después se mostraban cómo Elton John tuvo que tocar en su funeral. Así que a nivel pop, como digo, a nivel de política, es bastante representante de su figura y creo que el hecho de que la eclipsaran a tal nivel Ajá. generó también este resquemor por parte de la corona británica y es conocido públicamente que se piensa que a Diana la mandaron a matar. Es que fue demasiado coincidente, como tú mencionas. Lady Di fue una persona exageradamente conocida públicamente y exageradamente amada, hasta el punto en que opacaba a su esposo, el futuro rey. Eh, Incluso sus hijos y demás eran muy parecidos a la familia de ella, por lo que Carlos no les tenía un aprecio especialmente considerado. O sea, aunque quiera a sus hijos, era ese sentimiento de es que hasta mis hijos se parecen a su familia y no a la mía, no a Claro. la familia real. Eh, Su matrimonio estaba completamente arruinado. Oh, Dios mío, la foto. No puedo ponerla ahorita en pantalla, Ah, te lo puse, te la enviaba pero para que la vieras. Claro, porque creo que Diana fue la persona que apoyó a Freddie Mercury cuando salió del armario, cuando él aceptó públicamente su homosexualidad. Hay como muchas anécdotas de Diana con diferentes personas muy conocidas del ambiente pop. Y por eso la popularidad de Diana era tan grande que yo creo que llegó en su momento a rivalizar con la de la reina y también eso generó totalmente. esa como quiebre entre ellos dos. No solo eso, también Lady Di llegó en su momento por ejemplo, uno de sus actos más memorables es que fue un hospital eh, de personas con SIDA, con VIH. Sí, perdón, con VIH. Recordemos que en aquella época, tanto Freddie Mercury que se contagió y demás, se le creía que era una enfermedad para gays, que era una enfermedad contagiosa, una enfermedad a la que la gente no se les quería acercar, no los quería tocar. Y Lady Di, como un miembro de la realeza, llegó, abrazó a los pacientes, les dio la mano, les dio un beso en la mejilla. Y gracias a ella se quitó mucho de ese estigma público que había sobre las personas con VIH, mostrando que pueden llevar una vida normal, bueno, no normal, pero pueden llevar una vida en la que te les puedes acercar, puedes darles afecto, puedes darles cariño y no te vas a contagiar, sino que simplemente son personas que sufren de una enfermedad como muchas otras que estamos, eh, con alguna enfermedad de cualquier tipo, me refiero. Exacto, exacto, ¿no? Sí, claro, hay que entender mucho el factor social y la época que era para entender la relevancia de estos actos. Por ejemplo, recién en el 91, ¿cómo se llama? Uno de los científicos que más hizo por el VIH, que es Fernando Iauti, que es un virólogo italiano, Ujú. besó a una chica con SIDA para desmentir que el SIDA se transmitía por besos o por contacto. O Totalmente. sea, y como comenta Lady Di, antes de eso, Lady Di, como comenta mi querida Nao, abrazó a un niño con SIDA. O sea, hay que hablar, ¿cómo se llama?, de estos datos para que se entienda como la relevancia de que la princesa de la corona británica está abrazando a una persona que prácticamente era considerada en esa época un lepra, Sí, que no se totalmente. podían tocar, que no se podían ver. Y ese tipo de acciones como tal, era una forma de humanizar, diría, la corona. Totalmente. La reina Isabel y todos antecesores a ella son muy protocolarios, incluso a la actualidad son muy protocolarios, siguen reglas muy, muy estrictas, ya hablaremos de algunas de ellas, pero la presencia de Lady Di fue un balde de aire fresco, de un balde de agua fría, un soplo de aire fresco. Todo esto, la imagen que les estoy mostrando, una es de la boda de Lady Di con su horrible vestido y la otra es justamente el vestido que utilizó cuando el príncipe Carlos, bajo una entrevista, anuncia o da el informe de que sí, efectivamente le había puesto el cuerno a la reina, digo, a la princesa, y pues se iban a separar y realmente no,
pues ya no había una bonita relación en la situación, ¿no? Entonces fue una Claro. forma de venganza, ya que no se usaba esa clase de ropa tan llamativa ni tan escotada con miembros de la realeza. Claro, y también siento que estas dos imágenes representan como los dos lados de una persona. O sea, por un lado tienes como la versión protocolar, la versión aburrida, la versión controlada Anticuada. de... Claro, no porque el vestido es feísimo, pero claro, es protocolar, son cuestiones que lamentablemente se le impusieron en su momento y por otro lado tienes como ya su versión desatada, como la versión más sexy se podría considerar o la versión más de ella. Tal cual como dicen, tu boda contra tu divorcio. Exacto, diría que exactamente es eso. Sí, sí, totalmente. Y bueno, desgraciadamente, pues a Lady Di, ya cuando se separó, al parecer, antes de separarse, dio una serie de entrevistas en las que a un reportero, digamos, le vendió su historia de todos los discriminaciones, el maltrato, el problema de autoestima y todos los conflictos que había enfrentado en la corona, de cómo le habían bajado la autoestima, le habían hecho sentir mal consigo misma, cómo tuvo problemas de bulimia, etc, etc, etc. Y le pidió a esta persona que en caso de que le pasara algo, lo que sea, publicara un libro, cosa que al reportero no le importó mucho y publicó muchas de estas noticias mucho antes de lo debido y justo cuando ya apenas se estaban separando y ella estaba empezando a formar su vida con otra persona. Exacto, exacto. Incluso el más, si no me falla la memoria, el 20 de mayo del 2021, Matilde Bacher, que fue la persona que entrevistó a Lady Di y la BBC Mundo como, ¿cómo se llama? Como medio de comunicación, se disculparon públicamente ya que la entrevista a ella, el cómo se obtuvo fue de forma engañosa porque le mostraron que su teléfono estaba intervenido. Uh -huh. A ella le mostraron que, por ejemplo, que el príncipe Carlos estaba y la corona británica estaban planeando congelar sus activos. Y que siento que tal vez eso también gatilló como esta sensación de no sentirse segura, de ansiedad. Y que obviamente también de forma indirecta gatilló como la forma en que falleció, como perseguida por paparazzis, acosada en todo momento y cosas que le impidió tener como una vida normal. Totalmente. De hecho, o sea, no solo por todo el problema que tuvo con el príncipe, sino los paparazzis que la siguieron a todos lados, incluso ya después de su divorcio, todo el acoso mediático, estar a la vista de tanta gente generó muchos problemas mentales en la pobre mujer, una celebridad en toda regla, cuando lo único que hizo fue casarse, ahora sí que con la realeza, en una época en la que empezamos a descubrir que las redes sociales, bueno, en ese entonces no las redes sociales, esto es previo a las redes sociales, imagínense lo que es actualmente con las redes. Exacto, Eh, exacto. acabó Y mentalmente con ella y bueno, ocurrió el trágico accidente en el que acusan al conductor de estar en estado de ebriedad y chocar en un túnel. Guiño, guiño. creo que también, ¿cómo se llama? Esto se puede ver de forma súper clara en la diferencia que hay entre Williams y Enrique. Sí, Williams es mucho más como calcado a su padre y Enrique es mucho más ligado a su madre. Esto se nota mucho, por ejemplo, en la popularidad. En Reino Unido a la gente le caga Carlos y también le caga Williams. En cambio, Enrique, ¿cómo se llama? Es muy parecido a lo que él tuvo ¿cómo se llama? Con la figura de su madre. Su esposa también es una modelo, es una persona que es muy querida en el ambiente pop. A muchos le recuerda a Diana. ¿te refieres A mí, al príncipe Harry? claro, Harry, sí, 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 Harry. Es que lo tenía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como Enrique por la forma en que se expresaban él como protocolar, pero es Harry. Uh -huh. Y Meghan, y Meghan también, Meghan, la esposa de él. Son como todo lo que era en su momento Lady Di con Carlos, pero de forma bien hecha, o sea, de forma orgánica. Sí, totalmente. Para
explicar a la audiencia, lo que era Harry y William son los dos príncipes, hijos de Lady Di y de Carlos. Carlos, el actual rey. Eh, el que sucedería a la corona sería William, en todo caso de que le pase algo a Carlos, pero justamente el príncipe Harry y su esposa pues han renunciado a la corona y se han ido a vivir a Estados Unidos. Han dejado de tener sustento y de tener el dinero de la corona y ahora viven más que felices, siguen siendo parte de la familia real, sigue teniendo un nombramiento, digamos, pero su vida es completamente alejada de lo que es actualmente la corona. Sí, sí. Siento que también el hecho de que, por ejemplo, de que Meghan se tuviese que, ¿cómo se llama? Tuviese que salir como de la familia real por la cosa que experimentó, incluso más a Meghan, su padre la difamó como públicamente diciendo que solamente estaba con Harry por su, ¿cómo se llama? Por su estatus. Ajá. Llegó a sacar un libro como difamando a su hija. Y Dios. el acoso, por ejemplo, de que se revelaron correspondencias de ella, se reveló correspondencia de ella con su padre de Ajá. forma pública, que incluso es Sunday, que es el tabloide de Reino Unido como más polémico, tuvo que salir a pedir disculpas. Todo Ajá. eso creo que gatilló como su salida porque le preocupaba mucho a Harry que fuera a ocurrir como lo que pasó con su mamá. Sí, totalmente. Eso ha hecho que Harry se haya distanciado tanto de la familia real, de, de todo. Prácticamente ahora viven en Estados Unidos y bueno, es un poquito de lo que actualmente es la vida de sus hijos, cómo se ve reflejada lo que ya pasó con Lady Di en sus hijos y cómo él Claro. prematuramente decide distanciarse, cosa que no ha pasado con Carlos, que es el actual príncipe heredero de la corona, que tampoco está siendo muy amado igual que su padre. Totalmente, totalmente. Creo que es bastante anecdótico como de los hijos también se genera esa división de que por un lado Carlos es bastante, o sea, el hijo, ¿cómo se llama? El hijo mayor, Williams. Ujú, Williams es más protocolar, es más legado como a la familia real. Creo que hasta en la boda se puede notar en la imagen que subiste como la boda de ¿cómo se llama? De Williams es mucho más protocolar y la boda de ujú. Harry es todo lo contrario, es como una boda de cómo también lo hubiese querido su madre. Y siento que también los vínculos que tenían tanto los dos como con ella se fueron reflejados en su trato. Totalmente. William se nota que fue mucho más querido por su madre, que fue mucho más, digo, Henry, fue mucho más querido no, no sé si más querido, pero más influenciado en su forma de ser, Claro, que lo que claro. fue William, que es mucho más protocolario y es mucho más afín a la corona. Claro, claro. Tal vez la muerte de Lady Di, obviamente a Harry la muerte como tal lo pilló Ujú. más niño. Siento que tal vez se puede generar como un sentimiento de rencor Es a la corona. posible. Creo que siempre que tienes situaciones de ese carácter, puedes tomarlo de dos formas. O le tomas rencor o lo aprendes. Cuando tienes un padre muy influyente que quizás no sea el mejor ejemplo a seguir, lo que haces o le sigues los pasos o haces exactamente lo contrario. Claro, claro, sí, sí, sí. Es que como comento es bastante anecdótico como de sus hijos también se generó esa división. Igual mencionábamos en su momento, antes obviamente de entrar en ya en llamada y en transmisión, sobre la influencia que tuvo Isabel en los diferentes países. Por ejemplo, en Chile, la reina Ujú, Isabel vino en el 68. Esa fue la única visita que tuvo como a Chile. Esa ujú, visita se destaca por dos razones. La primera es que al presidente de esa época, que era Eduardo Frei Montalva, ujú. la reina le regaló un Ford Galaxy 500 XL, que era como en Oh, su vaya. momento el auto tops de la realeza, del auto Ujú, top como de momento, y también por la forma en que interactuó
con la gente. Por ejemplo, se mencionó que fue a la casa del presidente, como a su casa particular, Ujú. compartió con él, que también, por ejemplo, habitó un palacio que se encontraba en una de las comunas más turísticas de la quinta región, de una comuna de Chile, y que más allá, obviamente, de la estructura protocolar que se ve desde afuera, la versión interna, o sea, la persona que uno no ve fuera de las cámaras, era alguien bastante humilde, que disfrutaba mucho de la mermelada. Por lo menos la gente que interactuó con ella, que la gente a la cual se entrevistó hoy día a raíz, ¿cómo se llama?, de su fallecimiento, hablaba muy bien de ella y eso me sorprendió porque la mencionaban como alguien muy humilde y muy relajada y esto contrasta con todo lo que vimos. Totalmente. En realidad, incluso no se menciona tanto malo de la reina como tal, sino como de la familia en general. O sea, la familia de la corona, la familia de la realeza, en general se le conoce como muy protocolaria, muchos problemas, pero a ella en específico no se le atribuyen muchos sucesos, incluso con sus diferencias con Lady Di, incluso que se le reprochó que no estuviera, digamos, disponible cuando murió ella, sino que estaba con sus nietos, se quedó con sus nietos y no dio, digamos, un mensaje a la población hasta días después. Realmente a ella no... He escuchado yo también muchas anécdotas de humildad y de buenas... de buenos momentos, digamos. En caso de... A ver, déjame un segundo. Uno de los momentos más memorables antes de pasar a su visita... Ah, no, mejor me voy a pasar a la visita en Sí, México. sí. Ah, también a ella se le menciona mucho también las 2 visitas que hizo en México. Se les llevaron en varias situaciones, en varios lugares, les dieron de comer también varias cosas aquí en el país. La primera visita fue con Echeverría, un presidente del cual no es muy agradable mencionar. Ya. Pero una de las cosas que más se le menciona fue que vino un pueblo pesquero del norte de México, porque resulta que su corona tiene una de las perlas más grandes del mundo y es una perla que fue extraída aquí en México. Oh, vaya. Entonces, uno de sus metas de cuando vino fue ir a ver el pueblo de donde salió la perla de su corona, cosa que ya estoy poniendo en pantalla, y de hecho el pequeño muellecito, porque realmente es un pueblito, cómo le hicieron un puente, le hicieron un muellecito en honor a la reina y demás. Se le llevó a muchos lados. Entre las anécdotas que mencionan, porque hoy estuve viendo algunos noticieros y varios reporteros que mencionan de sus vivencias cuando ella vino. Hay una anécdota muy curiosa con el príncipe, bueno, con el rey consorte Felipe, en el que el presidente llevó a la reina a unas ruinas prehispánicas, no recuerdo exactamente el nombre, y como por protocolo y demás no se le puede tocar y tienes que tener como mucho cuidado de no acercártele, etcétera, Claro. etcétera, pues tenía que subir por un camino de piedras bastante complicado y intentando subir, manteniendo el equilibrio, el príncipe se voltea y se va exactamente para el otro lado. El reportero que lo menciona dice que se acercó al príncipe en busca de algún comentario, una nota, algo que pudiera sacar de interés de toda esta situación. Y la reina empieza a gritarle a Felipe y el rey consorte le ignora totalmente. La reina sigue insistiendo, empieza a gritar más fuerte. Y el reportero, como buen reportero entrometido, voltea con el rey y le dice: Alteza, la reina le está llamando. Todo en inglés, obviamente.
El rey dice, el reportero dice que volteó el rey a verlo como quien mira una cucaracha, con asco, desprecio y todo lo demás que te podrás imaginar. Y que le dijo, sí, ya lo sé, ignórala, está loca. Esto en inglés. que, Que, sí. siento que es eso, igual deben haber como muchas anécdotas que espero en algún punto salgan, porque más allá de obviamente, como comentamos, todo el acto protocolar, todo el que reina de Inglaterra, que todos no dejan de ser seres humanos. Hay una frase que es bastante popular que dice Ajá. todas las personas van al baño. Al Sí. final más allá obviamente de que sean, como comentamos, reyes, príncipes y todo, me imagino que tuvieron que haber tenido sus peleas, sus chascarrillos, y siento que humaniza mucho como a los reyes este tipo de situaciones. Sí, total. Y recordemos que el rey Felipe, el rey consorte, siempre estuvo, digamos, a la sombra de su esposa, ya que no se le permitía caminar juntos, él tenía que ir atrás. Él se casó con ella siendo, pues, parte de la realeza, pero no siendo parte de la corona. Claro, Entonces, en el momento en el que ella toma la corona, pues su vida cambia abruptamente y creo que eso generó un roce difícil de olvidar entre ellos. Debe haber sido una situación muy difícil mentalmente también, como lo fue para Lady Di, para para el él, rey Felipe debió ser bastante claro. duro. Sí, 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 porque se conocieron, por ejemplo, según había leído en su momento, la reina Isabel se enamoró de su actual esposa, de su esposo, cuando ella tenía 16 años y él tenía veintitantos. Sí, 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 totalmente. No se llevaban tantos años de diferencia. Recordemos que el rey Felipe acaba de morir el año pasado en medio de la pandemia, A ver, vamos a ver. prácticamente. Sí, tengo entendido que todas las imágenes que vimos de él en un auto, que se lo llevaban, que hacíamos todos estos, se daban todos estos chascarrillos de que el rey parecía muerto antes de morir, de que de hecho tengo una foto no poniéndole un poco de comedia a esta situación, de que el rey ya estaba muerto, solo que nadie se lo había dicho. Pobre hombre, esa mujer le absorbió la vida, Sí, le... se lo Cuando... drenó. Hay muchas cosas que se podrían decir, pero son muy... Es Está como lo bien, que está pasa bien. en su momento con lo de Jennifer López y el... ¿Cómo se llama? Y este actor que no... a ver, Jennifer López. López y Ben Affleck. Entonces, ¿has visto como esos memes? Sí, sí, sí. No, y aparte murió meses antes de cumplir 100 años. Exactamente, también. Entonces, también, bueno, es una edad considerable. Es Eh, bastante curioso como todo el proceso de... sí, 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 sí. Pasando a momentos memorables de la reina, creo que uno de los momentos más memorables que yo recuerdo de ella de hace años, no sé si tú recordarás los Juegos Olímpicos. Sí, el salto con James Bond. Sí, sí, Creo sí. que Todo este acto con James Bond en el que una doble un doble de la reina salta en paracaídas y cae en el estadio, como si hubiera sido ella. me acuerdo en ese momento también se mencionó que, que habían querido que fuese ella, pero era como, no, ¿cómo se te ocurre que la reina se va a tirar de un paracaídas? Obviamente ya tenía una edad en aquel entonces como para tirar a la reina en paracaídas a un estadio. Luego no creo que supiera ni cómo aterrizar. Ay. Creo que igual, como comento, al final del día, esto va a ser como un antes y un después en varios factores, no simplemente factores políticos. Pero me gustaría ver cómo va a terminar todo el suceso, sobre todo con Carlos. Creo que el ascenso al trono de Carlos va a ser resistido, muy resistido. Diría que a tal punto de que no me sorprendería que tenga que abdicar en algún punto, obviamente alegando cuestiones de salud, porque no creo que se
vaya a decir públicamente que es por su, como comento, su figura, como decía, de antagonista para la corona. Ujú. Y quiero ver qué va a ocurrir como tal. Quiero ver si esto se va a alargar mucho, si esto se va a, ¿cómo se llama? Si esto se va a solucionar en un plazo menor a un año. Así que me interesa saber cómo va a ser ese desarrollo. Realmente creo que va a ser una de las cosas más interesantes de ver en los próximos años. Eh, la reina fue muy querida por muchos, odiada por algunos otros también, es válido decirlo, pero creo que fue más querida por su pueblo que muchos gobernantes en el mundo entero. Y como Exacto. decían, reina una, presidentes de Estados Unidos un chingo. Y fotos en las Bastante, que bastante. hay varias fotos con todos los gobernantes de Estados Unidos desde aquella época, desde que ella fue reina hasta la actualidad. Eh, Igual, yo creo que ahora lo que falta ver es cuánto va a durar Chabelo, que sigue ganando como la carrera por ser la persona más longeva. Chabelo lleva la delantera, seguimos al pendiente. Ya sobrevivió a Vicente Fernández, ya sobrevivió el esposo de la reina, ahora ha sobrevivido a la reina, ha subido otro peldaño en la inmortalidad. Ca- Cayó un peso pesado de la contienda. Cayó un peso pesado de los más pesados diría yo. Todos creíamos que iba a durar más la reina que Chabelo, pero no. Exactamente. También, por ejemplo, todo la cultura popular, no sé si, me imagino que sí, pero mucha gente asociaba a la reina con los reptilianos, Sí, sí, hay como muchos con, comentarios de que ella es reptiliana y toda su familia también. como con la cultura popular, siento que igual la figura que tenía no sé, de ser hasta extraterrestre y todo, también va a ser como parte ¿cómo se llama?, de la historia. Y claro, a futuro, cuando se hable como de reinado más longevo de la historia de Reino Unido, que fue el de ella, Ujú, se van a mirar como muchas cosas en perspectiva y yo creo que mucha gente va a entender como recién el peso que tenía, ya tanto como digo, para el turismo, como para el afán político, como para varios factores a nivel mundial, con el paso del ujú. tiempo. Yo creo que de aquí en un par de 2 años, 3 años, cuando tal vez Carlos, como digo, abdique o cuando tal vez los movimientos separatistas empiecen a resurgir, se va a ver como en toda la dimensión la figura de la reina, porque eso es lo otro. La reina tal vez no tenía como injerencia a nivel político, pero si la reina se contactaba con el primer ministro por algo, o sea, el primer ministro Sí, 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 tenía que hacerlo. totalmente. Gracias, Hoshi, por esa raid de 44 personitas. Todos sean bienvenidos al podcast. Hochi, ahora sí no me viene con la red. Claro, justo Hochi estaba de cumpleaños hoy día, así que Hochi, ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños nuevamente. Hoshi! Un dato para los que vienen llegando, una de la primera collab que yo tuve con Hochi fue con Nao. ¿Te acuerdas jugando uno Sí, y sí, sí, Ruleca? recuerdo. Y con Ruleca perfectamente me acuerdo. Fue una de las primeras con las que tuve yo con Hochi y también fue, creo que también, algo que también es bueno mencionar, yo creo que Hochi se decidió a entrar en Avalken gracias a Nao, ¿Eh? porque no sé si te acuerdas que en esa llamada Nao me empezó a preguntar sobre Avalken, las postulaciones. Ah, Yo sí, sí, varias sí. veces le había dicho a Nao que entrase y Nao siempre me decía no. No, Y un día me comenzando, salvé. sí, un día y ya conversando sobre el tema, salió como Avalkin como proyecto, cómo se llama, como los requisitos, las letras chicas, como Ujú. se comenta. Y estaba Hochi en la llamada junto a Ruleca y tal vez desde ahí salió como ese bichito de entrar. Así que me alegra que haya ocurrido. Así que Hoshi, es mi culpa, lo siento. Gracias a todos los bienvenidos, a todas las personitas que acaban de llegar. Estamos en un podcast sobre la muerte de la reina Isabel, ya que es el tema de hoy. Hay que agarrarlo Exacto. calientito, hay que agarrar el tema calientito. Así que así empezó todo, exactamente, Terry, así comenzó todo. Igual en algún punto me gustaría como explicar cómo yo conocí a Hochi, porque es una anécdota bastante graciosa que involucra una empresa de videojuegos. Pues Así que tienes el hay mucho que micrófono, conversar. te dejo contar tu anécdota si quieres. Ah, no, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Siento que sería más interesante, ¿cómo se llama? Eh, Hablar sobre cómo ves tú al corto plazo que podría ocurrir.
como tal. Y también, por ejemplo, mencionar, el dato aparte, que hoy día también fallecieron dos figuras súper relevantes Mm, de internet. Una fue el gatito del meme, ¿cómo se llama? ¿Cuál de todos? Déjame buscar. Se me acaba de ir recién el nombre, pero voy a buscar la noticia inmediatamente. Gato, meme. No sé si alguien del chat me puede dar como la retroalimentación, pero falleció un gatito que era de un meme súper conocido, Ok. pero no recuerdo ¿cómo se llama? ¿Cuál era el nombre como tal? Pero me acuerdo que lo vi en Facebook. Y también murió el vocalista de los Enanitos Verdes, que es una banda argentina de rock muy conocida en Ujú. Sudamérica, así que también una pena su muerte. Una pena. Descanse en paz. Sí, ahí está, Tristan Waffles, el meme del gato llorando. Ay, pobrecito, el gatito triste. No, justo. Ay, no, qué triste. Sí, justo también Ah. se informó la noticia de que Tristan Waffles había fallecido. Muchas gracias, Ricardo. Así que también tenemos, como se llama, pérdidas de dos personas ilustres en la comunidad. Sí. Ah, ¿y el otro que no lo has mencionado? Era el vocalista de una banda súper conocida en Sudamérica, que es Los Enanitos Verdes, que creo que cualquier persona que sea, ya sea chilena, argentina, peruana, colombiana, cualquier persona que haya nacido en Sudamérica y en la época de los 90 puede decir que Los Enanitos Verdes tuvieron una injerencia súper importante, porque era una banda de rock argentino, casi rock pop, que es la típica canción que, por ejemplo, tú le dedicabas a la chica que te gustaba con una guitarra, o la típica banda que tocabas cuando tenías como una pena de amor. Ok. Así que la pérdida de su vocalista y la muerte de él, creo que por lo menos a mí en lo personal me pega fuerte porque yo crecí, por ejemplo, en la época donde tú escuchabas música en cassette. Sí, yo Y también. todavía recuerdo el paso del cassette al CD, Sí. cuando llegó mi primer amigo con un CD de música y me dijo, mira, bueno, aquí tengo todas las bandas que te gustan y muchas más canciones. Y el paso del CD al MP3, que también todavía recuerdo cuando, por ejemplo, llegó mi papá Ujú. con un regalo y era un MP3 de estos que tenían como la entrada USB, las pantallitas se conectaban con una pila AAA. Ok. Me Así recordaste que los rebobinadores de videocasetera. Así que también todo ese tipo ¿cómo se llama? Todo ese tipo de situaciones y recuerdos te emanan de un hecho tan terrible. Y también, mira, aprovechando también Nao para jugar un poco con otras cositas. Ujú. Yo hace no mucho estaba hablando con una chica de alguien, con Ambi, que le mando un saludo, que es una chica muy, muy linda, una de Fénix, sobre las cosas que si tú no disfrutabas en su momento, perdían sentido. No sé si te pasa a ti, por ejemplo, hablando también, obviamente ligando a la muerte de la reina Isabel, de hecho esos sucesos que tal vez ocurrieron en México de forma más local, pero que Ujú. actualmente una persona que, aunque lo consumiese, aunque lo viviese, aunque lo conociese, no sería lo mismo. Hay un montón de sucesos que son locales, que Claro, simplemente no se viven en otra parte. No dudo que Enanitos Verdes me suena hasta el nombre, pero no es algo que, por ejemplo, yo hubiera consumido. O sea, yo no lo consumí porque quizás fue un poquito, aquí no es que no se escuchara, sino que fue incluso más underground. claro, sí, puede que Por lo que haya. no, quizás que yo no estaba tan envuelta, para mí no fue como cultura popular, como lo fue para lo mejor en Sudamérica, sí. Y no porque no escuchara rock, sino porque quizás no estaba lo suficientemente metida como para que haya sido lo que escuchara. Hay muchas cosas que son de un país y de otro país no influencia, no tienen una influencia y que tristemente también no nos damos cuenta que pasan en otros países. Por ejemplo, esto de la reina Isabel, pues no fue lo mismo las dos visitas que tuvo aquí en México que las visitas que tuvo en Chile y probablemente no fue ni el mismo impacto y creo que por lo que estuve viendo, en ambos tuvieron como rupturas de protocolo y cosas que les sorprendían de, no, sí, es que comió en la casa del presidente y no sé qué. Y acá en México, no, sí, es que comió en yate con no sé dónde. O sea, Claro. cosas que lo vemos como, oh, en mi país fue único y detergente y pasó esto. Y realmente pasó en más de uno.
Sí, sí, claro, la única cosa en común que al final se tiene y cada uno piensa que es especial, pero como en el macro es como bastante común que ocurriese. Sí, totalmente. Y a final de cuentas es que el mundo es enorme y no todo el mundo se entera de todo lo que pasa en todas partes. Exacto, Ay, exactamente, exactamente. Sí, sí, son como cositas y detalles que, como digo, van surgiendo a medida que sale la conversación y también son parte de como parte del encanto, te diría también. Es como parte de todo lo que ocurre y de todo lo que puede venir, como comentamos, de un suceso tan importante a nivel mundial. Y de otros factores que también entran en consideración, como de la conversación, como comentaba, de recuerdos que te pueden surgir a raíz de eso o de anécdotas o de sucesos, como comentaba, que tal vez se vivieron en su momento, ujú, pero que actualmente ya se pueden mirar, pero no sentir de la misma forma. Por ejemplo, me imagino que la gente que vivió las visitas de Isabel, ujú, la gente que tal vez interactuó con ella, o la gente que por sí estaba viva cuando fue la visita, no es lo mismo que, por ejemplo, para nosotros que somos una generación que nació mucho después de que eso ocurriera. Casi, por sí, ejemplo, como lo que ocurrió cuando llegó a la Luna, que tal vez, claro, tú sí. puedes ver el video, tú puedes ver el documental, pero desde ningún punto de vista va a ser igual, por ejemplo, a estar frente a una televisión en blanco y negro viéndolo en vivo. Como el ejemplo que daba hace un rato también, muchos de los chicos que nos están viendo en este momento no vivieron el 11S. Para ellos fue como una situación lejana que saben que sucedió, pero no la experimentaron, no la vivieron. En caso mío, por ejemplo, gracias por esa suscripción hacia Hoshi, Oscar. Eh, en mi caso, por ejemplo, que México está pegado a Estados Unidos, el 11S fue traumático porque no solo era de, sí, atacaron a Estados Unidos. Eh, Tomando en cuenta que estamos al lado, fue problemas aduanales, generó un montón de situaciones para conseguir papeles para poder entrar a Estados Unidos. eh, Generó un montón de situaciones horribles de discriminación, tanto hacia personas de origen árabe como incluso mexicanos por la piel morena, se les solía confundir con, bueno, latinos en general, se les podía llegar a confundir con árabes, Claro, sí, situaciones muy sí. desagradables, cosas que quizás para los jóvenes de hoy en día dicen, sí, después del 11S saben lo que pasó, digamos que incluso podrían estar más informados que tú y yo, pero el Exacto. haberlo vivido es otra situación. Sí, por ejemplo, aquí en Chile para el 11S, cuando ocurrió el atentado como tal, la mayoría de los colegios decidieron enviar a los niños a su casa. ¿Por Ujú, qué? Porque a pesar de la distancia y de que era como un hecho, un suceso, como comento, bastante alejado, sí, las primeras horas después del hecho que ocurrió, hubo mucha gente que estaba entrando como en paranoia de que se vienen atentados también en Chile. Porque cuando atacaron a Estados Unidos te daban como la sensación errónea obviamente, de que estaban atacando como al mundo porque los gringos siempre han ujú, tenido como ese deseo de ser representativo a nivel mundial. Es como lo que ocurre, por ejemplo, en la película típica de Hollywood, donde cuando van a atacar al mundo ataca Washington, o cuando ocurre algo a nivel mundial ocurre en Estados Unidos. Juegan mucho como con ese hecho de ser el centro de atención y cuando ujú, ocurrió este atentado, mucha gente lo tomó como que este es un ataque a la sociedad occidental prácticamente. Así que, por lo menos me acuerdo que yo tenía una jornada completa y a las 12 de la mañana, como a las, perdón, 12 de la tarde, que era como la hora de almuerzo, nos despachaban a nuestro domicilio. Y yo ujú, cuando llegué estaba en las noticias como transmitiendo como la grabación del segundo avión y de cómo estaba colapsando todo. Y un dato que me llamó la atención, que leí hace no mucho y que igual me dio como de qué pensar, era ujú, que los perros salvavidas, los perros salvavidas, los perros que buscaban bajo los escombros el 11 de septiembre en la torre, les ujú. pusieron depresión por no encontrar gente viva. Así que los mismos como dueños o las personas que trabajaban con ellos, los rescatistas, se autoenterraban para que los perros los sacaran y no generen como un show traumático. De O sea, hecho. así de grande fue como el suceso.
que en realidad personas que descubrían ya estaba muerta. Podemos incluso traspolarlo a lo que acaba de pasar. ¿Quién diría hace unos años que íbamos a vivir una pandemia a nivel global, que iba a cerrar casi todo el mundo durante días, que luego íbamos a ir evolucionando poco a poco junto con la pandemia en cuestión de vacunas, de empezar a salir, de empezar a que no le importa a la gente, de la paranoia extrema de no hay papel de baño? Exacto, verdad, verdad. Es que realmente todo lo que vivimos en pandemia, eh, dentro de 10 años, cuando ya haya unos jovencitos que no la hayan vivido, que les tocó prácticamente bebés, eh, ¿cómo, imagínense ustedes cómo se los van a explicar? O sea, van a decir, ah, sí, en la pandemia, tú viviste en la pandemia, ¿verdad, tío? Y tú así como, las generaciones Exacto. más jóvenes no van a entender lo que es la pandemia. Claro, claro. Es como, sí, sí, que exactamente eso. Pónganse en el contexto de que, no sé, sus hijos tal vez, si es que llegan a tener hijos, a pesar de ser otakus, que obviamente la esperanza nunca se pierde, Ujú, de a sus hijos tal vez o a sus sobrinos, como comentan now, ¿cómo les van a explicar el hecho de, por ejemplo, de tener que estar 2 años encerrados? O cómo, por totalmente. ejemplo, cambió la conducta de las personas. Ahora tú ves en Chile, por ejemplo, en Santiago, que la mayoría de las personas usan mascarilla, a pesar de que el uso no es obligatorio. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que usando mascarilla se resfría menos, las enfermedades de respiración, que eran como típicas en invierno, bajaron un montón por el simple uso de usar mascarilla. Así que no me extrañaría que aún pasando como todo el suceso de como pandemia, Ujú. sea un hábito que se mantenga como lo que ocurre en Japón. Eso depende de cada país. Aquí en México ya nadie usa cubrebocas. Oh, Nadie. Te lo puedo asegurar. En el restaurante es como, ¿alguien usa cubrebocas? Hola, ¿alguien? ¿Alguien? Nadie. Nadie. Entonces depende mucho el país y el contexto en el que se van a utilizar. claro, claro, sí, 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 puede que como también ligado a la cultura, pero por ejemplo, yo a veces que he salido a Santiago como al centro, veo mucha Ujú. gente que aún la usa, siendo que ya como tal no es como obligatorio, pero siento que puede quedar como tal vez como un hábito, y creo que es un buen hábito y también son cosas que te van dejando. El mismo hecho que tú comentas, creo que el hecho de comprar confort y de que la gente fuese a los supermercados y agotaran el papel confort, fue un síntoma que ocurrió a nivel mundial. El cómo se comportó la población a nivel mundial, cómo toda la gente hizo exactamente lo mismo en cada país, da para estudio. Sí, totalmente. Ara, ara, Ricardo. Gracias por esos bits. Ya existen niños que nacen con anticuerpos para el cobicho. Un suceso que nos cambió a nivel ADN. Totalmente. Bien, O sea, ya hay niños que nacieron con anticuerpos a raíz de las vacunas y a raíz de haber enfermado. Y eso va a seguir sucediendo y ya había pasado. Un ejemplo muy marcado, volviendo a lo que vivimos de jóvenes y es difícil transmitir. Aquí en México tuvimos una pequeñísima epidemia comparada con lo del COVID, de influencia porcina, ah, la fiebre, sí, influenza. sí, sí. Se llegó a decir que se iba a propagar como la pandemia, igual que el COVID y todo eso, y mucha gente se asustó, pero realmente cuando llegó feo fue aquí en México. Todo el mundo se asustó. Yo me recuerdo que estaba en la secundaria y que me mandaron a mi casa. Durante una semana no fui a clases por el miedo a los contagios y ya usábamos cubrebocas. Y más o menos lo mismo que pasó en pandemia, pero a nivel mucho más local y solo duró, ¿qué? 15 días y no duró más que eso. Cuando recién empezó la pandemia, para mí era como algo ya vivido, que por ejemplo hablaba con amigos que eran de España y ellos pues les tocó la pandemia mucho antes que aquí en América y para ellos empezó más grave, entonces fue como, ok, no se asusten, van a usar cubrebocas, van a usar gel antibacterial todo el rato y aquí todo el mundo empezó a comprar gel y todo eso y más o menos como preparándolos a cómo iba a ser, claro que no esperaba que acabara en un año como mucha gente ingenua,
pero tampoco esperaba que fuera a durar casi 3 años y a la fecha todavía sigue en varias partes fuera de control. Sí, 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 sí. Aquí en Chile ¿cómo se llama? La fiebre porcina, que fue como Ujú, se conoció, no fue algo que tuviese tanta preponderancia, creo que ni siquiera llegó como a enterarse como tal, pero sí ujú, pasa mucho, valga la redundancia, con los terremotos. Creo que si mm, hay una cosa que en Chile tú puedes usar como referencia, son los terremotos. Por ejemplo, en 2010 ocurrió un 8.8 ujú, que a cualquier persona, obviamente, que tenga más de 12 años, tú le preguntas qué estaba haciendo ¿cómo se llama? La época cuando fue el terremoto 8.8 y todos te responden, no, estaba haciendo tal cosa o estaba haciendo como tal actividad. ujú. Y también te diría que el 27 de febrero es una fecha que cualquier persona lo usa como referencia cultural casi. Te creo porque aquí en México pasa algo parecido. Todos los países que somos miembros del Círculo de Fuego junto con Chile, Japón y demás, México también, aunque los terremotos en el resto del país no son tan, digamos, tan drásticos. Los terremotos, por ejemplo, en lo que es en la capital, en Ciudad de México, son cosa seria, porque a los mexicas se les ocurrió la brillante idea de construir Ciudad de México arriba de un lago. Entonces, digamos que es una gelatina gigante. Claro, claro. O sea, yo había leído que se estaba hundiendo no sé cuántos centímetros al año. Sí, así es, Así que, se hunde varios centímetros al año. Entonces, imagínate, el último terremoto fue en el 17, también fue de 8 y algo, y se cayeron montones de edificios, murió un montón de gente. Ya te mostraré un video de eso. También wow. es una fecha que marcó mucho aquí a nivel nacional. Ya te mostraré un video, hay un video muy emotivo de eso, ya se los mostraré en otro directo, muchachas. Pero el resto del país, digamos, no es que no tengamos terremotos, simplemente que hay dos estándares. Terremoto en México, terremoto en Chile, terremoto en Perú y terremoto en Ciudad de México. Sí, totalmente. De hecho, hay un efecto sísmico que le llaman efecto Ciudad de México, que es literalmente estudian solamente los terremotos ahí para saber cómo son los terremotos en terrenos inestables. Y Claro que lo, no tienen base sólida. O sea, sí, no, sí, es sí. que, la peor idea que pudieron haber tenido fue construir sobre agua porque se van Ujú. a hundir. Tarde o temprano se va a hundir esa ciudad. Sí, totalmente. Esa ciudad ya está por hundir. Tienen muchos problemas porque aparte están drenando toda el agua de la parte inferior de la ciudad. Entonces, sí, no es una buena idea. Y tener una de las ciudades más pobladas del mundo tampoco ayuda mucho. Para nada es una ciudad mucho más poblada que Uruguay y Perú juntos. Claro, claro, no, es complicadísimo. Así que mis respetos por toda la gente de Ciudad de México. Y vamos a ver cuánto se demoran en hundirse totalmente. Así que, porque ni siquiera es si va o no a ocurrir, sino que cuándo va a ocurrir. Sí, totalmente. Y déjate eso, el terremoto del 80 y algo, creo que fue el terremoto más grande que ocurrió en Ciudad de México, destruyó casi toda la ciudad, todos los edificios, casi toda la ciudad la derrumbó por completo. Y el terremoto de 2017 ocurrió exactamente el mismo día, 3 horas después de que habían hecho un simulacro de práctica. Oh. O sea, cada año en esa misma fecha se hace un simulacro de práctica conmemorando toda la gente que murió en ese terremoto. Y en el 2017, exactamente el mismo día, volvió a temblar. Así que todos los septiembre es como, ajá, vamos a morir. Vamos a ver qué ocurre en esta época, a ver si, ¿cómo se llama? Si también se repite el patrón, estamos ya comenzando septiembre, 9 de septiembre, Todos los así septiembre que, tiembla, ya verás. no, aquí por ejemplo pasó algo parecido, pero con Ricardo Arjona, Ok. que las veces que ha venido a Chile a actuar a Festival de Viña del Mar, terremotea, No, así que ya Arjona. lo están considerando como un mal augurio y por lo mismo no lo han vuelto a invitar, porque si viene puede que haya otro sismo fuerte, De hecho, aquí así que ya sabes. ok. Ujú. Hay mucha gente, como de mucha gente que considera a Arjona una persona no grata por los terremotos que trae. No, Arjona.
Pobrecito hombre. Ay, bueno, ha sido todo un placer. Creo que ya llevamos un ratito. Hemos terminado todo el tema de la señorita Isabel. Descansa en paz. Y hemos pasado a muchos otros temas. Pero creo que es Exactamente. suficiente por hoy. Igual, partiendo por la base, muchísimas gracias, Senado, por la invitación. Mm, Me encanta hablar de política, es una de las cosas que genuinamente disfruto. Me hubiese gustado en algún punto haber estudiado ciencias políticas, ya que considero que el comportamiento de las masas o el cómo el poder tiene más peso que cualquier otro factor, incluso más que el dinero, ujú, es interesante, así que un gustazo. Espero en verdad que te animes a sacar más contenido, que a pesar de que sea VTuber como tal, ujú. amplíe como el espectro. Siento que un VTuber hablando de política es algo que tú no ves normalmente, pero que es interesante. Sé que es interesante ver a un VTuber hablando de política y me encantaría que sigas sacando lo que lo retomes con otro tema, que hables cosas de que te gustan, sin importar si lo haces en una comunidad, porque es parte de tu contenido y es parte de lo que a la gente le gusta verte. Así que eso por mi parte, muchas gracias al chat. Si tienen alguna pregunta, duda, consulta sobre el tema que estábamos hablando, la pueden dejar. Y eso, Es cierto, muchas gracias. tenemos un par de minutitos para responder preguntas. Pero sí, Me parece. realmente ya lo había comentado en un directo anterior, no estaba del todo muy conforme con la vida de VTuber que estaba llevando, con la temática VTuber que giraba. Así que este concepto de podcast, de temas más adultos, de hablar sobre un tema de política, sobre temas sociales, sobre temas culturales, creo que va mucho más conmigo, me siento mucho más cómoda con este formato. Gracias por estrenar este formato conmigo. Gracias por la invitación. Y bueno, si a la gente le gustó, estamos a la espera de que sigamos con estos podcasts. Que, Claro, con por la cierto, retroalimentación que le con la pueden dar a nada, que eso es retroalimentación, importante. ujú, vamos a subir este podcast a YouTube. Así que para seguir con este formato y tomar otros temas, que también comentamos que íbamos a tomar el tema del Día de Muertos y toda la muerte a través de las otras culturas. Entonces, Exacto. es otro tema que tenemos pendiente. Ahora que ya sea fechas de Día de Muertos, probablemente lo vaya a tomar. Pero hay muchos otros temas como los terremotos y muchas otras cosas que se pueden llegar a tomar y tener otros invitados aparte de tú sabes que siempre estás invitado, Muchas gracias. pero me encantaría invitar a muchas otras personas que quizás este formato más adulto de podcast y plática le interese. Claro, claro. Sí, sí, muchos temas interesantes por hablar. Me acuerdo que en su momento también, por ahí, ya sea por las llamadas en Discord o por streaming que tuvimos o coincidimos, se hablaron muchas veces sobre fantasmas, sobre ese tipo de cosas, también sobre la Mm, muerte. Y siento que son temas interesantes de tratar desde el punto de vista, como comentas, de adulto. Hablar sobre cosas tal vez paranormales, pero aterrizándolas e intentándolas explicar de forma lógica. Siento que hay muchos factores que se pueden tocar y mencionar y se pueden dar buenas conversaciones en torno a eso. sí, creo que al final no es solamente política, sino cosas más, en general un poco pláticas más serias, no solo hacer ugu y ara ara todo el rato, sino tocar Exacto. temas y desarrollarlos poco a poco con otra persona en una plática un poquito más sensata. Creo que esa es un poquito la idea del podcast. Y pues si alguien tiene alguna pregunta, muchachos, alguna duda, algún comentario que quiera hacer, es un momento. Perdón por no leer el chat en casi ningún momento del directo, pero creo que el formato podcast da al pie a hacer A preguntas al conversar. final, a conversar Claro, sí. y Sí, las preguntas al último. Ujú, este es como el podcast que tú escuchas en YouTube o en Spotify, solo que en vivo. así es. Así que si tienen una preguntita, lo que sea, adelante. ¿Qué otro tema se podría tocar, señor? Hay creo que hay bastante como cosas que se pueden mencionar. Por ejemplo, algo que a mí me gustaría en algún punto hablar sería sobre todo lo... Me gusta mucho el ámbito paranormal, ya sea ovnis, ya sea, Mm, por ejemplo, casos de muerte, ya sea el concepto como de fantasma, pero me gustaría tratarlo de un punto de vista lógico. Por ejemplo, el concepto como tal de qué son los ovnis, o sea,
hace no mucho salió justo una revelación de archivos clasificados donde se mostraba como una fotografía que fueron tomadas en Reino Unido, valga la redundancia, Ujú. sobre un platillo volador no identificado y que Ok. se ve bastante claro que es un triángulo metálico. Ok. Se ve súper clara la imagen, se sacó en el 91 con una cámara bastante buena y la foto es real. Por ejemplo, yo la vi y me llamó la atención el cómo se nota que es una figura que se liga mucho al ovni, Ujú. pero que no tiene explicación. Ok. Bueno, será un Así que tema ese tipo de interesante para otro cosas, podcast. sí, son bastantes cosas que se pueden como tocar. Igual te voy a mandar obviamente la foto por interno, para Ujú. que la veas tú obviamente, pero se me hace curioso cómo ese tipo de cosas, ¿cachai? Que están ahí rondando y que uno no sabe si son verdad o no, y cuando se confirma que son verdad, es qué demonio es. Ok, bastante interesante. Ya vi la foto. Bueno, Si está confirmada que es una foto como real, la desclasificó el Reino Unido, así que... sí, justamente salió un ovni anoche por mi zona. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, sí, me agarra justo en momento en de, sí, había un ovni, aunque creo, todavía no está como 100% confirmado, pero parece ser que son los satélites de Elon Ah, Musk dando claro, los vueltitas. Starlings. Ajá. Así que no lo proclamo como un ovni de momento. Todavía no estamos seguros. Al parecer eso es, pero también no se puede garantizar ni una cosa ni la otra. Claro, claro. Sí, 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 pasa bastante como ese tema de saber qué es como tal, o saber que si es o no un platillo volador no identificado. Cierto, cierto. Bueno, chicos, como no hubo preguntitas, vamos a dejarlo el día de hoy aquí. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer podcast. Hay que ponerle un nombre. Ahí me lo dejan en Twitter o en los comentarios de YouTube si les interesa dejar algún nombre interesante para este programa de podcast. Me despido. Mm, un besote donde se lo quieran acomodar y dejo al invitado que se despida. Bueno, primero que todo, nuevamente, gracias Nao por la invitación, chicos. Espero que puedan apoyar en en esta nueva aventura. Hacer contenido es bastante complicado, sobre todo porque tienes que ir buscando el equilibrio de las cosas que te gustan versus las cosas que pegan. Pero yo creo nada que en ese sentido, este es como tu ámbito, siento que este tipo de instancias son las que permiten que Nao sea Nao, aunque suene redundante. Así que de todo corazón, muchas gracias por la invitación. Espero que tengan muchos invitados, que sigan trayendo muchos temas interesantes. Y por mi parte, dar las gracias y nos estaremos viendo en otra ocasión. Nos vemos. Bye Eso. Bye bye. bye.